Una crisis en España de caballo. Ya he hablado en otros vídeos de la crisis española. Lo que nunca ha habido en toda la historia de España, lo está habiendo ahora. Pero es que la crisis va acompañada de injusticias sociales, de suicidios, por depresión, por ruina económica, de abandono social a la gente, de corrupción extrema. O sea, ya es extrema, ya son chorizos, pero vamos, criminales de lo peor. Estado, iglesia y banqueros. Y claro, pues como en todas las crisis, o en todos los países donde hay crisis, entre comillas, no tenía que haber crisis en ningún sitio. Pero fíjense un detalle. Uno de los países donde más miseria hay, hablo en plural, puede ser la India o África. En la India y en África, pues la gente literalmente, y sobre todo niños, se mueren de hambre. Pero todos los años. O los tiran a la basura, o los matan. Millones. Pero en esos países, la India o África, son los dictadores criminales y corruptos más grandes del planeta. Incluso muchos dictadores asesinan a la población. O sea, tranquilamente. Y cuando van a visitar otros países, los ponen tapiz rojo. Los reciben con todos los honores y naturalmente, pues el Papa va a felicitarlo y a darse abrazos y a salir en la foto. Y el Vaticano se lleva de esos países que se mueren de hambre la gente, cientos y miles de millones, como en España. Entonces, la crisis, ¿para quién es? ¿Para todos? ¿O cada vez para los más marginados? Para la población que se halla indefensa, sin liderazgo, sin futuro, sin trabajo, sin esperanza. Y claro, pues el Papa como cada vez que abre la boca, suelta las barbaridades más horribles que pueda escuchar una persona, ya está instando al microchip, dice que es la solución, a un banco mundial, para ellos proteger sus inmensos capitales robados a todo el mundo, y un gobierno único por las Naciones Unidas, como la solución a la crisis que ellos han creado y están creando. Pero claro, generalmente Jesucristo, claro, imagínense Jesucristo hubiera hablado de un banco mundial y de dar abrazos a dictadores y de apoyar guerras santas. ¿Se imaginan si es Jesucristo? Jesucristo enseñó a sus discípulos la oración modelo. Una oración única. Modelo, es decir, en esa oración engloba todo lo que una persona puede tener para sobrevivir. Pero en principio, él dijo en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Claro, no hay que santificar el nombre de un moribundo, de un rey o de un presidente o de un papa o de un Dalai Lama, no. El nombre del Dios, creador del universo, de la tierra, de los hombres, de la belleza. Tiene un nombre, se llama en las Escrituras Sagradas, Moisés lo dijo, le enseñó Jehová, el nombre de Dios. Hay en otras versiones, dicen Yahvé. Pero bueno, es lo mismo. Decir Jehová, de Yahvé, o como sea, pero tiene un nombre, santificarlo. Pero sigue diciendo, venga tu reino. La gente dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es que el reino de Dios es el orden mundial, Illuminati, ese es el reino de Dios. Las Naciones Unidas, cuando las Naciones Unidas previamente han sido promotores muchas de guerras por todos sitios y de matanzas y de venta de armamento. ¿Eso es el reino de Dios? ¿Ese es el futuro de la humanidad? Dirigido por el Vaticano, que es el genocidio más grande del planeta. Piensen en las millones de hombres, mujeres y niños quemados, torturados, esclavizados por el Vaticano. La Inquisición, las cruzadas, en el Nuevo Mundo, millones de indios quemados, torturados. Los indios, bueno, fueron masacrados a millones por la Iglesia y esclavizados después. Opción católico o quemado vivo. Y si eres católico, esclavizado a trabajar en las minas de por vida. Y a los niños de los indios los tiraban los clérigos al fuego, hacían hoguera y tiraban vivos, o a los perros para carne. ¿Eso es el futuro de la humanidad? ¿Eso es el reino de Dios?
¿Es eso? Bueno, quiero decir una cosa. España va a ser la catapulta para grandes acontecimientos mundiales. España. Por ello, en España, Dios predijo que España sería el centro mundial de los descubrimientos sensacionales que conmoverán al mundo y que cambiarán el mundo. Por eso en España dio orden a Salomón, Dios, que trajera el arca a España en seguridad, porque el templo iba a ser demolido y destruido. Hasta Jesucristo lo dijo, de ahí no quedará piedra sobre piedra, que pueda ser rectificado. Ahora quieren los judíos hacer un tercer templo, pero no el arca. El arca no quieren ni oír hablar de ella, los judíos, no, el templo. Y claro, también se trajo a España en seguridad el arca, se construyó la cueva de Hércules, que era la cueva de Salomón, pero se protegió la cueva con un robot. El rey Rodrigo lo vio y muchos testigos oculares lo vieron, gigantesco, metálico, para que nadie toque el arca sino la mesa de Salomón o cronovisor de Salomón sino los escogidos, a los cuales el robot obedece la voz de los premeditados escogidos para que saquen la mesa de Salomón y la instalen en un sitio en seguridad con el robot acompañado para que nadie de la humanidad la toque ni la destruya en ningún atentado terrorista como las Torres Gemelas. No exista tal atentado, para que en la mesa de Salomón se vean los criminales más brutales, diabólicos del planeta, lo cual disolverá el sistema al ver en la red de corrupción de criminales, de corruptos asesinos de niños, encabezado por el Vaticano. La mesa de Salomón. Por eso está en seguridad, la trajo Salomón en una de las naves voladoras de las cuales venía España cada 3 años, lo dicen las Escrituras Sagradas, en Primera Reyes capítulo 10, versículo 22, aunque yo cito un texto o dos, pero hay muchos textos que dicen los viajes de Salomón a Tarsis para traerse oro de España, toneladas durante 40 años. Y también se trajeron otras cosas, por ejemplo, el cuerpo de Salomón. Es curioso, es increíble de pensar que Salomón, con sus naves voladoras, con la sabiduría, super sabiduría que Dios le dio, dice que era súper sabio, era como un ángel, más allá todavía, en premio por haber hecho el templo, para el arca. Construía naves voladoras, porque era imposible llegar a España y transportar oro en seguridad, pasando por África, subiendo a África, bueno, viajes imposibles, porque las naves salían de un puerto al sur de Israel, Etzion-Geber, pero de Etzion-Geber hasta España había que remontar, bajar a África toda, subir a África toda, pasar por el estrecho de Magallanes. Bueno, imposible. Hoy los barcos no se atreven, modernos, cuanto menos unos barquitos de vela, naves voladoras, vamos, lo dicen, eran naves. Y las construyó en Tarsis, en España, muchas naves. Luego Dios mismo las destruyó. Cuando cumplieron su papel, Salomón perdió su reinado. Pero eso es historias largas de contar. Pero voy a relatar cosas interesantes. Salomón, pasando la barrera del tiempo, que eso ya será un día, ya se está... En matemáticas es posible, de preparar métodos científicos, electrónicos, para pasar la barrera del tiempo. Eso será un futuro... Bueno, hay gente del futuro que ha pasado ya hace mucho tiempo al pasado, a cualquier época. Pero ya entre nosotros hay mucha gente de la barrera del tiempo. Eso es el pan comido. Eso es posible. Dice Dios en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 6, cuando los hombres, para prevenirse otra vez del diluvio, hicieron zigurat o pirámides grandes, la Torre de Babel, dice Dios que para el hombre no habrá nada imposible. O sea, es la palabra de Dios, no es palabra de un filósofo. Luego, si Dios dice que no hay nada imposible, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no habrá nada imposible. Cualquier idea, por loca que parezca, será posible. Todo. Entonces, Salomón pasó al futuro, se trajo su cuerpo, el propio cuerpo, ya muerto. Y antes de que se descompusiera, antes de 3 días, se lo trajo a España. Y lo guardó en seguridad, como testimonio del arca. Hay una nave de Salomón en España también, la que trajo el arca, se la dejó en seguridad, porque ya dice la Biblia, hizo varias naves en Tarsis, en España.
Una de ellas la dejó cargada de oro, la última que trajo el arca, y el cuerpo de Salomón. Él mismo trajo su propio cuerpo. Parece increíble, parece ciencia ficción, pero es real. Piensen que cuando se pase la barrera del tiempo, una persona puede pasar al pasado y verse el mismo, pero a distancia. No se pueden ver dos personas estando vivas, la misma persona, en diferentes épocas. Pero bueno, son cálculos matemáticos que no voy a relatar ahora. Y se trajo el cuerpo de Salomón, pero se trajo más. Se trajo varios cuerpos. También se trajo el cuerpo de Noé y su familia, incorruptible. Porque toda la humanidad en el presente, todas las razas, todo el mundo, procedemos, piensen, de Noé. Naturalmente Noé, remontándose atrás, procede de Adán. Pero después de Adán hacia Noé, Noé fue el segundo principio de la humanidad. Cuando salió en el monte Ararat del arca, el arca de Noé y los animales y tal, Noé fue el padre con sus hijos, tres hijos y tres hijas de la humanidad. O sea, toda la humanidad desciende de Noé. Entonces, ese hombre justo y profeta fiel que hizo el arca durante 100 años, se lo trajo en seguridad para testimonio a España, que España, ya digo, va a ser el centro mundial. Y hay más cosas. Moisés, también, piensen, lo he citado en otros vídeos, el cuerpo de Moisés desapareció. En el Deuteronomio, un pensamiento interesante que nadie ha podido pensar. Yo creo que nadie. El Deuteronomio dice en el capítulo 34, versículos 5 al 7, entre otras palabras, que Dios escondió el cuerpo de Moisés. No lo hallaron, lo buscaron, no hallaron el cuerpo. Es lo mismo relato que el cuerpo de Enoc, el profeta. Dice que lo buscaron y no lo hallaron. Y aparece luego no en el futuro. Perdón. Entonces, de igual manera desapareció. Le estuvieron todos los israelitas, 2 millones de israelitas buscándolo. No hallaron la tumba, no hallaron nada. Entonces dice que Moisés tenía 120 años de edad y estaba jovencísimo. No había envejecido. Luego ya he hablado otros relatos que Moisés y el profeta Elías aparecieron con Jesucristo miles de años después de aquel tiempo del Éxodo. Bueno, es conflictivo todo. Estuvieron hablando con Jesucristo, personalmente. Elías, que también desapareció, no dice la Biblia que murió Elías. No dice la Biblia que Enoc muriera, que fue transferido. Es muy complejo, la gente desconoce estas cosas. Pero dice que no encontraron el cuerpo de Moisés. Hay un relato en un libro antes de las Sagradas Escrituras, el que tenga entendimiento, antes del libro de Revelación hay un libro que se llama de Judas, no Judas Iscariote. Era un Judas, medio hermano de Jesucristo, por parte de madre. Bueno, pues Judas escribe un relato interesante. Hay un solo capítulo. El libro de Judas tiene un capítulo. El capítulo 1, ya digo, hay un capítulo, versículo 9. Y dice el relato que hubo una disputa entre Miguel, el arcángel, o sea, Jesucristo, y el diablo, Lucifer, Satanás. ¿Y qué era la disputa? Decía que había una disputa, el diablo, o sea, Lucifer, decía que el cuerpo de Moisés, ¿por qué no le dejan aparecer? Entonces hubo una gran disputa. Y Jesucristo, o sea, Miguel, dice que no le respondió con insultos. Lo único que dijo, que Jehová te reprenda. O sea, lo matará en el futuro. Pero ¿por qué esa disputa por el cuerpo de Moisés? ¿Qué va a pasar cuando aparezca el cuerpo de Moisés? ¿Qué va a pasar cuando aparezca el cuerpo de Salomón? ¿Qué va a pasar cuando aparezca el cuerpo de Noé en España? Pues mire, un conflicto muy grande por el conflicto actual terrorista islamista. Los islamistas creen firmemente en que Moisés era un profeta, en Enoc también, en Salomón. Sencillamente parte de la escritura están de acuerdo con el Islam o el Corán. Pues habrá un conflicto grande con el cuerpo de Moisés. Pero un detalle más interesante para que la gente piense. Hablo de la barrera del tiempo y todo esto, que es muy complejo. El Pentateuco, que también los judíos creen en el Pentateuco, son 5 libros. Es decir, los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, 5. El último libro, el Deuteronomio, bueno, los 5 libros se atribuye a Moisés.
escritos en el Monte Sinaí. Pero piensa una cosa, el último libro, capítulo, el de Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 al 7, escribe Moisés la muerte, la edad que tenía, donde desapareció. Pero si Moisés se supone que ¿cómo escribe en su muerte, su desaparición y todo lo que pasó, si estaba vivo? Un pensamiento, ¿no? ¿Cómo pudo escribir? Hay ese misterio, ese enigma es para que la gente piense. Bueno, si él escribe tal, con detalle, dónde fue, cómo desapareció, dónde lo escondió Dios y tal, el cuerpo. Pero si él escribe su propia muerte futura, o sea, como diciendo, yo voy a morir en tal tiempo, tal, y pasará esto, tal, tal, con exactitud cronométrica. Son detalles que la gente no piensa. España va a ser una catapulta grande para desmoronar el entero sistema de cosas, desbaratar las obras del diablo. No por nada, además miren, las cartas Illuminati me han puesto, con razón, claro, el gran monarca, y verán mi cara exacta. O sea, es clava una fotografía, se ve en las cartas Illuminati. Y claro, aunque con astucia me ponen como el anticristo, como el 616, el nombre de la bestia, tal, etc. Pero bueno, eso es una estrategia para cuando aparezca el gran monarca, que aparecería y ya estoy apareciendo, la gente esté escéptica, empiece a pensar, bueno, este viene a extraviar la tierra. No, vengo a extraviar y a desmoronar con la ayuda de Dios el sistema satánico. No a extraviar, a demoler todo un sistema diabólico que ha estado montado durante 6.000 años. Miles de religiones, sectas satánicas, Illuminati, todo un montaje controlado por demonios o por Lucifer. Incluso el Vaticano ha entronizado a Lucifer continuamente y ha hecho sacrificios de niños en el Vaticano a Lucifer. Piensen en Manuela Orlandi y muchas niñas más asesinadas en rituales satánicos en el Vaticano. Pero por toda la historia, cuando aparezcan los niños enterrados en el Vaticano se asustará el mundo, como en los monasterios. Aparecen cientos de niños. El gran monarca va a desmoronar el sistema completo. Pero vuelto al principio de este relato, España está en crisis, en la miseria, cada vez más hundido. La gente está desesperada, ya no hay esperanza, no hay liderazgo, hay corrupción, criminalidad, estafas, robos, Estado, Iglesia y nobleza. Lo cual quiere decir que, como dije en otro vídeo, España tendrán que venir a morir a mí, tendrán que recurrir a mí para que yo los saque de la crisis. Como dicen las profecías del gran monarca, lo haré, pero con intención, no por hacer ricos a todo el mundo, cuando la gente no mueve ni un dedo ni por ellos mismos, viendo el desastre que hay, la ruina, la corrupción, y encima los votan. No, lo haré con intención, como dije al principio, con un fin, para con ello desbaratar las obras del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8.